Ah, voy a silenciar aquí el de Damaris. Ok, listo. Nada más déjeme verificar si ya estamos en Facebook. Sí, ya estamos en Facebook, ya estamos grabando. Entonces, darles la bienvenida a los cooperativistas que nos siguen por el Facebook el día y a los que tenemos acá acompañándonos por medio de la plataforma de Zoom. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de conociendo más sobre la discapacidad con un invitado que tenemos que es de lujo. Es Luis Flores, para los amigos Lucho. Él es activista de los derechos de las personas con discapacidad, presidente y fundador de la Asociación de Zampa Inclusivo. Es director y fundador de la agrupación Ya Danza, de danza contemporánea inclusiva. También Lucho es parte de COINDIS, es coordinador nacional de esta institución. Y el día de hoy lo hemos invitado para hablarnos un poquito sobre el tema de la discapacidad, pues él es una de las personas más de que yo conozco que es experta en el tema y ahora nos va a contar un poquito de su historia, nos va a compartir varias cosas sobre el tema y decirles que Lucho también ha sido invitado, lo conocimos ya hace un par de años, ha participado en el COPEX. eh, el primer año que hicimos el COPEX, Desamparados Inclusive estuvo como participante, pero el segundo año que hicimos el COPEX, Desamparados Inclusivos se robó el show del COPEX porque lo tuvimos como expositor y además allá hicieron un, su acto de danza inclusiva y yo me acuerdo que ese fue como el momento donde la gente hasta se levantó a aplaudir de pie del show que hizo Lucho ahí con un compañero que nos dieron un poquito de el talento que ellos tienen en esa parte, que ahora también Lucho se los va a contar. Pero bueno, sin más, Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola Diego, hola cooperativistas y todas las personas que también que nos están viendo, nos están siguiendo a través de lo que son las redes sociales. Para mí, bueno, es un gran honor y un placer poder compartir con cada uno de ustedes lo que es este momento, agradeciéndoles también por la invitación, poder también tener este espacio para poder conversar un poco sobre un tema que es muy necesario que hoy en día lo estemos llevando a la palestra justamente porque es algo del cual necesitamos naturalizar. Es un tema, lo que es la discapacidad, es un tema que necesitamos poder conversarlo a diario. Necesitamos de igual forma poder tener una sociedad que sea realmente equitativa para todos y para todas y así para poder nosotros también llegar y hasta quitarnos el mismo miedo sobre qué es discapacidad. Estos tipos de espacios son sumamente enriquecedores para poder tener una sociedad en la cual todos y todas podamos tener las oportunidades para podernos desarrollar. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Flores y como estaba diciendo Dieguito, soy conocido en los bajos y oscuros mundos de la discapacidad como Lucho. ¿Y por qué oscuros y tenebrosos mundo? Porque justamente así a la discapacidad la han visto durante mucho tiempo. La han visto como que la discapacidad es algo malo, como que la discapacidad es algo por el cual hay que tenerle temor, hay que tenerle miedo. Y no, la discapacidad es simplemente es una condición de vida, es una experiencia de vida y que de hecho eso es lo que nos va a llevar ahora mismo en un recorrido del ver hasta durante la historia de lo que es la discapacidad y hoy en día ver y analizar un poco sobre que en sí la discapacidad es algo, como estuvimos comentando, es algo muy natural, es algo que el cual tarde o temprano cada uno de nosotros
va a tener algún tipo de discapacidad, y lo que necesitamos es poder tener una sociedad que sea realmente equitativa para todos y para todas, para que en el momento cuando nosotros o algún familiar, algún conocido, etcétera, adquiera una discapacidad, bien, sea una persona que pueda tener un desarrollo de vida eh, muchísimo, se podría decir que efectivo, que el cual hoy en día muchas personas con discapacidad no tienen esa oportunidad. Bueno, para comentarles un poco de mí, bueno, yo tengo 35 años, soy el presidente y soy fundador de la organización que se llama Asociación de Zampa Inclusivo. También soy bailarín, soy también director de una agrupación que tenemos aquí en Costa Rica de danza contemporánea inclusiva que se llama Ya Danza. De Sampa Inclusivo nació más que todo con la intención de poder llevarle oportunidades y abrir espacios en los que personas con y sin discapacidad puedan tener esta interacción, porque el mejor método para poder quitarnos el miedo sobre la discapacidad es teniendo el contacto con la discapacidad. Y bueno, ha sido un trabajo muy arduo durante esos años, desde lo que fue el 2015. Posteriormente, sí tuvimos la gran dicha de poder abrir varias oportunidades en conjunto con otros grandes aliados, como lo ha sido el Parque de la Libertad, como también hemos trabajado con diferentes instituciones, como con Conabdis, bueno, ahora que también con Coindis hemos realizado un trabajo bastante amplio. Entonces, creo que hoy en día esos espacios enriquecen muchísimo para poder compartir, y bueno, también les invito a todas las personas que, bueno, que nos están acompañando ahorita por este Zoom, y las personas que también que nos están viendo por través de lo que son las redes sociales, que comenten, que compartan, que escriban ahí sus preguntas. Lo más importante de este espacio es poder salir de todas las dudas. Y lo mejor para salirse de todas las dudas es preguntando. Así es que bueno, no, bien, agradecerte nuevamente, Diego, por lo que ha sido, por la oportunidad. Y bueno, vamos a comenzar un poco hablando justamente de eso, de que quiénes somos en sí y qué es de Zampa Inclusivo. Entonces, vamos a compartirles una pequeña presentación que tenemos. Justamente lo que queremos es que esto sea un espacio que sea muy ameno, en el cual podamos entonces también hasta intercambiar lo que son opiniones, comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. ¿Quiénes somos? Como les estaba comentando, somos una ONG de la cual nació en el año 2015 como respuesta a las necesidades que se promovieran procesos de inclusión para la población con discapacidad en el Cantón de Desamparados. Justamente lo que nosotros estábamos analizando era sobre la innovación en los espacios para que la población con discapacidad tuviera muchísima más participación, tanto en lo que ha sido en deporte, lo que ha sido en cultura, lo que ha sido también en promover, en donde haya más población con discapacidad, en lo que es en la parte laboral. Entonces, sí ha sido un trabajo bastante arduo, pero ha sido algo el cual nos ha llenado muchísimo y nos ha dado un motor de fuerza para poder seguir adelante y poder estar siempre con la bandera de la inclusión. El mensaje de la inclusión se proyecta desde la misma conformación de la organización, ya que contamos con una diversidad de lo que se pueden llamar de personas, y eso es lo más importante de todo: la diversidad de las personas, la diversidad de culturas, la diversidad en la cual se enriquece, porque con esa diversidad es con la cual podemos nosotros llegar a comprender
que ante todo y la base del respeto, vamos a poder tener una sociedad que sea realmente equitativa. ¿Por qué? Justamente para lo que es para la población con discapacidad, porque todavía vemos que todavía hay una gran brecha entre la población con y sin discapacidad. Ahora vamos a ver lo que son algunos números, que sí es muy importante. Esos números es de acuerdo con la ENADIS, que es la Encuesta Nacional de Discapacidad, que fue en el año 2018, y nos están arrojando datos sumamente importantes para poder primeramente conocer, bueno, cuál es la realidad nacional en el tema de la discapacidad. Y tenemos que la población con discapacidad en Costa Rica no es ni más ni menos que el 18.2%. Claro, eso estamos hablando que son personas que son mayores de 18 años. Personas menores de 18 años, estamos hablando que son alrededor de unos 235,000 personas aproximadamente. Entonces, en sí estamos hablando que alrededor en Costa Rica hay por lo menos de 950,000 a 1,050,000 personas, que sería una población bastante grande. Entonces, si hay momentos en cuando se hablan de poblaciones minoritarias, y en dicho caso se habla, por ejemplo, con lo que es de la discapacidad, son datos en los que nos arrojan que es algo muy importante el poder también hacer como un alto en el camino y poder saber qué tantas oportunidades estamos brindándole a la población con discapacidad para que se puedan desarrollar. El 39.1% son hombres, el 60.9% son mujeres, que eso es algo del cual también me gustaría hacer mucha relevancia, que si a pesar de las dificultades que se tiene ya como persona con discapacidad, ya vemos que la mujer con discapacidad es aún más vulnerable de todo lo que son de las discriminaciones. Y lo vemos hasta lo que son hasta las mismas tasas de desempleo, que para las mujeres con discapacidad las tasas de desempleo rondan alrededor entre el 69 y el 73%. Son tasas de desempleo muy, muy altas. Las personas con discapacidad por la región, tenemos que en el Pacífico Central es el 24%, y vemos que es un dato en el cual también nos llama muchísimo la atención del poder saber cómo es que están las oportunidades para la población con discapacidad en las zonas costeras. En este caso, vemos que, por ejemplo, que también que en Chorotega el 21.6%, en la región Brunca el 22.5%. Entonces, no solamente estamos viendo que en el área rural las oportunidades tienen que ser todavía muchísimo más para que las personas puedan tener esa diversidad de desarrollo. Y lo que es en el gran área metropolitana tenemos que es el 17.7%. Esos son datos totalmente reales de la encuesta nacional de discapacidad que se hizo en el año 2018, lo que fue en el INEC, ya para poder tener como un mayor desglose de lo que son de los datos. Sí tenemos que esperarnos a lo que sería el próximo censo de la población, como para así ya poder tener con claridad y justamente con números sobre lo que sería la población con discapacidad. Esto vemos que lo que son de la participación en actividades de tiempo libre, eso es un poco lo que son como de los porcentajes. Vemos en donde también la práctica de actividades artísticas y juegos es el 30.9%, el cual lo que se nos indica es de que en muchas áreas las personas con discapacidad simplemente estamos siendo espectadores y no estamos siendo partícipes de que eso nos puede también llegar a dar como el factor sobre qué tanto es el empoderamiento de la población con discapacidad del país. Pero bueno, ¿qué es discapacidad? Es un término del cual ahora más adelante vamos a estar profundizando un poco sobre desde lo que son de los modelos de la discapacidad. Pero bueno, en sí la discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aquí en Costa Rica está desde lo que es del año 2008, por medio de lo que es de la ley 8661. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta en la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Sí tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Que la persona pueda tener tal vez algún tipo de limitación al nivel motor o lo que se podría ver también a nivel sensorial. Sin embargo, la discapacidad en la cual nosotros queremos hacerlo ver son esas barreras que encontramos en nuestro entorno, que ahora vamos a conversar un poco sobre ello. Sí nos gustaría también muchísimo poder también aclarar lo que son los términos entre lo que es discapacidad y lo que es enfermedad. Según el OMS, el Organismo Mundial de Salud, la definición de enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas generales conocidas manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Y según la definición de la ley 7600, discapacidad es cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite sustancialmente una o más de las actividades. Vamos a ser muy claros, la enfermedad es algo que se cura, la discapacidad es permanente. Y sí, en eso sí queremos, por ejemplo, llegar y poder también hasta hacer un alto en el camino nosotros mismos en el hecho de que usualmente se puede llegar a tal vez como a confundir esos términos, tanto lo que es también como discapacidad como lo que es la parte de la incapacidad, ¿verdad? Ya cuando está uno que se le podría llegar a decir por una cuestión de un accidente, que es una cuestión también temporal, también se podría llegar a hablar como de una incapacidad. Ya discapacidad es algo que está permanente y por el cual también vemos en donde esas barreras que vamos a conversar un poco más adelante y profundizar, que es tanto como lo de la barrera, la actitudinal, como lo de la barrera de la infraestructura, son las que evitan de que la población pueda tener un desarrollo sustancial dentro de lo que es de la sociedad. Vamos a hablar un poco sobre las condiciones de la discapacidad. Tenemos como la condición de la discapacidad física, en este caso es, por ejemplo, mi persona, como para comentarles un poco sobre mi condición. Mi condición se llama artrogriposis, es una condición de la cual adquirí de nacimiento por una cuestión de una mala praxis, por el cual soy usuario de silla de ruedas y también de muletas. Sí, es algo del cual tenemos como que analizar un poco sobre el caso de que quiero hacer mucha relevancia, es que todas las discapacidades son diversas y a la misma vez se necesitan cuestiones muy específicas para cada diversidad de discapacidad. Sí, eso es algo muy bueno para poder entonces poder ver de que no solamente con cuestiones, por ejemplo, como sucediera como conmigo, con la discapacidad física, de que con simplemente el hecho de poder llegar y tener una rampa o poder llegar a tener un acceso que sea amplio, en el cual que pueda también colaborar para poder tener como esa mejor interacción, va a solucionar todo. No es así. O sea, en muchas ocasiones vemos en donde que también se puede llegar como que a pensar justamente cuando se dice en el hecho del término discapacidad, se puede llegar a pensar que es una silla de ruedas o que son muletas o que son bastones, etcétera. Y no es así. O sea, la discapacidad, estamos hablando que son más los instrumentos de apoyo que en ocasiones requerimos y que no es solamente centrarnos en lo que es en la discapacidad física, sino también ver que también hay necesidades con las demás discapacidades. Entonces tenemos que la discapacidad física es aquella situación o estado en que se da una circunstancia que impide o dificulta en gran medida que la persona que la padece pueda moverse con libertad. Que en eso que se podría llegar a decir y tenemos que sería como una movilidad reducida, que es lo que podríamos entonces como en resumidas cuentas. Sí afecta lo que es en la parte del aparato locomotor, siendo especialmente visible en el caso de las extremidades.
Tenemos algunos ejemplos de lo que son de la discapacidad física. Entonces tenemos monoplegia, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral, amputaciones, entre otras. Tenemos personalidades, por ejemplo, que fue Stephen Hawking, que sí es sumamente importante también poder visualizar a aquellas personas con condiciones de discapacidad en las cuales tuvieron grandes logros, como para que también sirvan de ejemplo de que a pesar de lo que son de las discapacidades, si justamente tenemos lo que son las herramientas o los instrumentos para podernos desarrollar, podemos ser parte de una sociedad y aportarle. Tenemos lo que es la discapacidad sensorial. En eso sí es muy importante poder conversar, que es lo que se diría la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. En la discapacidad visual, justamente cometemos muchos errores en la parte del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, se le tiende de llamar como no vidente, y en ese caso vemos de que las personas con discapacidad visual no ven el futuro, entonces no pueden llegar a ser videntes. Y sí se llega como también a pensar de que una persona con discapacidad visual, y las generalizamos y pensamos en donde que todas las personas con discapacidad visual son ciegas, y no es así. La mayor parte de la población, que es más del 85%, lo que tienen son baja visión. Solamente menos del 15% ya son ceguera. Cuando estamos hablando de baja visión, son aquellas personas en las cuales pueden llegar hasta poder ver sombras, o tal vez puede ser como tal vez que tienen la limitación de poder ver muy largo, muy cerca. Entonces, sí son situaciones en las que vemos, y hay un dato sumamente que llama muchísimo la atención, y es de que las personas, justamente porque piensan de que y se ve el instrumento de apoyo, lo que es la silla de ruedas, como es muy visible, piensan que la discapacidad número uno es la discapacidad física, porque solo se ven en sillas de ruedas, y no es así. La discapacidad número uno a nivel mundial es la discapacidad visual. Y bueno, eso es un dato que también que nos llega también a llamar muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque también de igual forma son muchas las personas en las que al día van adquiriendo la discapacidad visual. Y sobre todo porque vivimos en un mundo donde desafortunadamente hay muchos factores en los cuales nos van también limitando lo que es la parte sensorial de la visión. Eh, la otra discapacidad sensorial, estamos hablando que es la auditiva, que es de la comunidad sorda. Aquí sí es sumamente importante, y poder también recalcar sobre la importancia de lo que es de la lengua de señas, lo que es la LESCO. Sí, a mí una de las cosas en las que a mí me llama y me cautiva muchísimo es el poder también el promover el uso, y no solamente para lo que es para la comunidad sorda y entre la comunidad sin discapacidad, sino que hay un dato que es sumamente importante, y es en el que si a un bebé o una bebé, usted le empieza a enseñar lo que es el castellano, estamos hablando que solamente está trabajando lo que es una parte de un hemisferio de su cerebro. Las primeras palabras las empieza a decir lo que son alrededor de los 9 meses. Si usted a un bebé o una bebé le empieza a enseñar lo que es la lengua de señas, sus primeras señas las está haciendo lo que son desde los 3 meses. Y estamos hablando que es algo riquísimo, porque entonces trabaja no solamente una parte del cerebro, sino que todo su cerebro. Entonces, es sumamente importante poder también conocer todo ese tipo de cosas, para poder también saber de que es una forma en la cual podemos también hasta incentivar eh, la capacidad, en este caso, del bebé.
Eh, sí, vemos ahora, por ejemplo, de lo que son se le podrían llegar a decir a personas eh, que hicieron grandes aportes en historia sobre lo que es, y que fueron personas con condiciones de discapacidad. Eh, Tipos también tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que son las limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Afectan las áreas de habilidad de adaptación como comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad. Tenemos en lo que es la parte de la discapacidad intelectual, como lo que es síndrome de Down. Sí, es algo también que es muy, muy importante poder tener en cuenta de que solamente lo que necesitamos es poder tener lo que sería una sociedad que insistir mucho en las herramientas que les podamos dar a las personas con discapacidad para que puedan tener un mejor, lo que sería un desarrollo. Después tenemos la discapacidad psíquica, mental o psicosocial. Para este caso, vemos que consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales específicas en el pensar, sentir y relacionarse. La depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno, la bipolaridad, el trastorno de pánico, el trastorno esquizoformo y el síndrome orgánico. Aquí sí también quiero hacer como un alto en el camino y poder también decir de que a conciencia propia y por lo que son por experiencias, vemos que la mayor vulnerabilidad que se pueden tener entre las que son de las condiciones de discapacidad es justamente la población que tiene la condición de discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque al no ser una condición visible, vemos que está llenas de estereotipos, llenas de tabúes. Se comienzan y vemos que desafortunadamente todavía se tiende a juzgar y que las personas con discapacidad psicosocial tienen términos que son muy peyorativos, como el que se le podría decir como el loco, o por ejemplo personas que tal vez tienen una condición depresiva, entonces llegan hasta puntos de la autoeliminación y vemos que la depresión es algo que el cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Organismo Mundial de Salud, la OMS, lo que nos indica es la que segunda causa por el cual la población mundial va a adquirir una discapacidad es por la discapacidad psicosocial. El estrés que estamos viviendo día a día y bueno, ahora que estamos viviendo también hasta este confinamiento puede llevar mucho a que las personas puedan tener ese tipo de cuadros depresivos. Sí, yo tengo una frase en el cual lo que se dice es de que la depresión se viste por medio de lo que es de una sonrisa, o de alegría o felicidad. Y lo vemos que es muy claro. Si ya todos, por ejemplo, sabrán lo que el caso, por ejemplo, el cantante, el vocalista de Linkin Park, que era Chester, justamente la esposa dio y puso a lo que fue a la luz pública videos en los cuales el día antes de lo que fue de la autoeliminación o el suicidio, él estaba jugando con sus hijas y estaba de una forma totalmente, que se le podría decir como del día a día, y jugaba y estaba feliz y todo, pero por dentro la persona es en la cual sí ya estaba con lo que es con toda esa intención y ese cuadro depresivo. Entonces, sí hay que tener muchísimo, muchísimo en cuenta y poder también apoyar, si sabemos que hay personas en las cuales tal vez están en esta condición, no llegar a tener que juzgar, sino que más bien llegar y apoyarlas, que es lo más recomendable. De hecho, Lucho, Eh, sí, claro. por acá Ujú. tengo una pregunta y varios saluditos Claro, para dale. vos de la gente de Facebook. Bueno, nada más saludar así rápidamente a Alice, de que le mando un saludo a Lucho, a Martín, a Carmen, que dice que lo está viendo desde la Dirección Regional de Educación de Cartago. Un saludo. Y también aquí viene la pregunta, dice Héctor Acevedo.
Hola, saludos. Mi pregunta para Lucho, porque digamos, en el caso de ustedes llaman persona con discapacidad. Yo no sabía porque siempre trato a esta población como discapacitados. ¿Eso a qué se debe? ¿Eso a qué se debe? ¿A la cultura de las personas o cuál es el término correcto, Lucho? Justamente, eso es una excelente pregunta y más bien muchísimas gracias. Ahora vamos a contestarla justamente cuando vamos a ver lo que son los modelos de la discapacidad y en la historia de lo que tenga que ver con lo de la discapacidad. Entonces, de hecho, vamos inmediatamente a contestarle, ¿verdad?, a Ujú. nuestro amigo sobre, y que eso es algo del cual también mucha gente desconoce sobre el término o hasta podemos llegar a tener hasta conflictos y problemas de términos, pero sí es algo del cual también hacer ver de que es también como como estaba comentando, una cuestión también muy cultural y también todo dependiendo del movimiento que haya de la población con discapacidad a nivel social. Eh, para, para ya completar, bueno, antes de eso, vamos a ver lo que es la última, lo que es la condición de discapacidad, que también está la discapacidad múltiple, que las personas también, en mucho caso, como lo desconocen, que es discapacidad múltiple, es cuando que se están presentando más de una discapacidad. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de personas que son sordocegueras o personas que pueden ser personas con discapacidad visual y personas con discapacidad física. Entonces, sí es importante poder también recabar con esto. El trastorno del espectro autista del TEA es un conjunto de situaciones vinculadas al desarrollo cerebral que afectan a la forma en la que la persona se relaciona con los demás. Eh, y por el cual también queremos ver de que esto es ahora lo que es un trastorno del espectro. Entonces, estamos hablando que es algo que es muy variado, que es muy diverso. Ya lo que antes se conocía como autista o que se conocía como Asperger o con lo que fueron los diferentes trastornos, ahora es el trastorno del espectro autista, que eso posteriormente en otros Facebook Live, ¿verdad? Podríamos también poder conversar un poco sobre lo que son las diferentes condiciones en sí. Vemos algunos ejemplos de lo que son de las celebridades con, eh, con lo que es con la condición del trastorno espectro autista, como Messi, Keanu Reeves, Billy Gates y Susan Boyle. Ahora sí, para contestarle al amigo sobre, tenemos que ver y el término de discapacidad tenemos que irnos más que todo y ver lo que es la historia de la discapacidad. Entonces, la discapacidad es un concepto que ha evolucionado constantemente. Eso es un preámbulo, ¿verdad? Que también está colocado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, tenemos tres modelos. Tenemos lo que es el modelo tradicional y caritativo, tenemos el modelo médico rehabilitador y tenemos el modelo social. Vamos a estarlos explicando ahora lo que son esos modelos. El modelo tradicional. Este modelo tradicional es el producto de lo que se le podría decir del pecado de sus familias o sus padres. En la sociedad sentimos lástima por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son catalogadas como de pobrecitas. Este modelo tradicional también tiene que ir, va muy arraigado con lo que es con la cultura. Eh, no sé si, creo que también muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Y los que nos están siguiendo por Facebook han llegado a ver Ujú. la película 300, cuando vemos de que los espartanos, justamente en el inicio de la película, señalaban de que si nacía algún bebé o con una discapacidad, era prácticamente que arrojado, o sea, era totalmente desechado. Entonces, vemos que a nivel lo que es la parte cultural, de lo que es de la historia, se ha visto en ocasiones a la discapacidad como algo malo. De hecho, y es buenísimo, ¿verdad? Y es increíble el ver en que hasta, por ejemplo, bueno, nosotros que somos de la parte de danza, sin embargo, hay un semidios griego, del cual él fue un gran bailarín, pero no está colocado en ninguno de los libros de danza simplemente porque él tenía una discapacidad. Y es algo que se ve y que vemos que, por ejemplo, que también
va muy de la mano con la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque sí se ha llegado a ver en que la discapacidad en ocasiones ha sido producto del pecado, de que ha sido por cuestiones de que los padres o quién sabe en cuál generación cometieron algún pecado. Entonces, por ende, así fue que la persona nació con la condición de discapacidad. Eh, o puede ser de una parte también muy extrema, a como puede ser también de la parte en donde que se veía como pecado, también podría ser también de la parte en lo que se veía que más bien que era y que se le llamaba, que hoy en día también se escucha el término que es una bendición. En ocasiones también se nos han catalogado como si fuera el caso de que nosotros llegáramos y en vez de sudor, a lo que nos sale tal vez es agua bendita. Eh, por lo mismo, ¿verdad? Por la clase de etiquetas. Entonces, también de aquí es donde nace la parte del pobrecito, del no, mira, y que se escucha también mucho Ujú. desafortunadamente la palabra, qué pecadito. Entonces, Lucho, ajá, de hecho, en el Facebook tengo un comentario de Ali Jiménez. Ella me dice, ujú, Luis, nosotros en el Parque de la Libertad atendemos personas con discapacidad mayormente intelectual. Las mamás llegan y le dicen a uno, es que mi hijo está enfermito, ¿qué se está haciendo para cambiar la mentalidad de esas madres y padres? exacto, exacto. Esos son familias que están desafortunadamente bajo lo que es de un modelo totalmente tradicional. Este modelo tradicional también lo que puede llegar a provocar es justamente en que las personas vivan bajo una burbuja. Entonces, vemos donde son las familias que se vuelven tan sobreprotectoras que entonces que no permiten de que las personas con discapacidad se puedan desarrollar. Y aún más, hasta las infantilizan. Entonces, hemos visto casos en donde vemos donde señoras de 40, de 50 años, ¿verdad? Con discapacidad, las mamás o los papás todavía los siguen tratando como si fueran bebés, como si fueran niños, los infantilizan. De igual forma, también pensamos con las personas con síndrome de Down. Son personas que se les llega a decir niños o niñas por siempre, porque se les tiende a infantilizar. Entonces, eso, lo que es el modelo tradicional, ahora vamos a conversar un poco sobre lo que son de los ejemplos y vemos que sí, que en Costa Rica todavía se encuentra presente algunos de estos modelos. Después del modelo tradicional, tenemos el modelo que el cual nació en los años 40, que es el modelo médico. Este modelo médico es la discapacidad que es producto de la enfermedad o condición adquirida de la persona. Las personas con discapacidad pueden ser iguales a los demás si se rehabilitan en centros especializados. En la sociedad sentimos lástima por las personas con discapacidad. Para este modelo médico, para comentarles un poco, este modelo médico nació lo que fue en los años 40, como les estaba indicando, en la Segunda Guerra Mundial, producto de lo que fue de las guerras. Veíamos donde muchas personas empezaban a adquirir la discapacidad por cuestiones de amputaciones, por cuestiones de discapacidades visuales, discapacidad auditiva, por cuestiones también de las discapacidades psicosociales. Y lo que se intentaba hacer era colocarlos en centros de rehabilitación para curarlos. O sea, aquí había que ver cómo hacíamos, pero a esas personas teníamos que quitarles la discapacidad. De ahí es el término de donde desafortunadamente escuchamos que es el discapacitado. ¿Por qué? Porque lo que se centra este modelo rehabilitador es en que es la persona la que tiene, entre comillas, el problema. Es la persona la discapacitada, es la persona la que tiene la menor capacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones vemos donde que se confunde la discapacidad con la enfermedad. Entonces, tratamos de operarla o darle medicamentos y todo, porque la discapacidad tenemos que quitarla. O sea, y es así. Entonces, de aquí desafortunadamente también vemos donde comienza la, lo que podemos llegar a decir también de la parte del asistencialismo, en donde a la persona con discapacidad se le tiene que asistir, se le tiene que asistir, y de la lástima.
muchas de las organizaciones, por ejemplo, tenemos una que se llama Blue Rose Princess en los años 80 en Estados Unidos. Hacía un casting de personas con síndrome de Down, de los cuales la condición de ellos fuera de que tuvieran lo que es la lengua afuera, que tuvieran, por ejemplo, la cuestión de que hasta pudieran hasta salir hasta babeando. ¿Por qué? Porque lo que querían era dar lástima, justamente para poder llegar y recaudar fondos y hasta lucrar. Entonces, y sí, o sea, muchas personas desafortunadamente y que existen hasta mafias en donde se lucran a través de lo que es la población con discapacidad. Entonces, eso lo vemos que está muy, muy presente lo que es en el modelo rehabilitador. ¿Cuál es otro ejemplo de lo que es de modelos rehabilitadores y que lo vemos a nivel de la historia? Y es en dichos casos hasta la misma Teletón, en donde se utiliza a lo que es de población con discapacidad para poder llegar y dar lástima y así poder entonces llegar y recaudar fondos. No, no quitamos el hecho en que en algunas ocasiones se puede también ver como de que es una forma para poder llegar y colaborar. Sin embargo, cuando se llega y se tiene a una persona con discapacidad y se le expone simplemente porque tiene una condición de discapacidad para que se pueda lucrar, ahí es donde vemos que sí es totalmente, o sea, negativo y si es de más bien poder hasta denunciar ese tipo de casos. Y eso estamos hablando que fueron en los años 40, posteriormente vemos en donde en los años 50 hasta los años 70 en Suecia, simplemente porque naciera una mujer con discapacidad, era esterilizada. O sea, simplemente era una mujer con discapacidad, se la esterilizaba porque se creía que la discapacidad entonces sí era algo que era dañino para la persona, que era algo el cual se tenía que por cualquier cosa llegar y evitar. Y entre muchas de esas cosas, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se hacían muchos experimentos utilizando a la población con discapacidad. Posteriormente, ya llegamos a lo que se le puede decir lo que todos en dicha forma como activistas llevamos y promovemos, que es el modelo social, en donde vemos que las personas con discapacidad, todas somos, a pesar de lo que es de nuestra diversidad, tenemos la misma equidad de derechos y deberes, obligaciones, etcétera. Eh, Sino que aquí a lo que queremos llegar a decir es que la discapacidad no se encuentra en sí en la persona. La persona puede tener tal vez algún tipo de limitación. Sin embargo, lo que aquí nosotros queremos como llegar y hacer ver es de que la discapacidad es en el momento en que yo como persona con una movilidad reducida entra al entorno y el entorno va colocando las barreras, esas barreras son la discapacidad. ¿Cuáles son esas barreras? Tenemos que son dos barreras. Es tanto una barrera actitudinal como la barrera de la infraestructura. Y la barrera de la infraestructura, bueno, ya todos lo conocemos, que son las cuestiones de las gradas, que son, por ejemplo, de que vamos y que son baños que no están adaptados, o por ejemplo, de que vemos en donde en tal edificio resulta que sí tenía un ascensor, pero ese ascensor hace como 35 años que no funciona. Entonces vemos que son ese tipo de barreras a nivel de la infraestructura, pero la barrera más grande que seguimos teniendo y que es muy difícil el poder ir derribando es la barrera actitudinal. ¿Y cuál es esta barrera actitudinal? Son la barrera actitudinal de las personas, de las que se piensan de que la persona con discapacidad no va a poder lograrlo, de que simplemente por el hecho de tener una discapacidad no puede llegar a tener familia, de que él simplemente el hecho porque ser una persona con discapacidad, entonces es una persona asexuada, que simplemente por el hecho de tener una discapacidad no puede recibir una educación. Entonces, esas son las barreras en las que desafortunadamente vivimos. Y parte también de esa barrera actitudinal es el lenguaje.
El lenguaje del cual vemos en donde todavía se les llama, por ejemplo, a las personas con discapacidad, como le estaba comentando el amigo, eh, discapacitadas. Entonces, ¿por qué el término persona con discapacidad? Porque somos personas que todavía tenemos barreras. Hasta que no logremos poder acabar con esas barreras, no podemos dejar de visibilizar la discapacidad. Entonces, si esperamos en algún momento, en un futuro que sea muy cercano, poder eliminar la palabra discapacidad y simplemente que quedemos personas. Sin embargo, mientras que estemos en una sociedad en donde se nos vaya colocando ese tipo de barreras, sí tenemos que mencionar que el término sería persona con discapacidad. Eso es también como una parte donde en varios movimientos lo pueden llegar y manejar de diferentes formas. Hay movimientos, por ejemplo, un movimiento de vida independiente que pueden llegar y decir que es con diversidad funcional. Ujú, Sin embargo, nosotros vemos y, bueno, respetamos lo que es el término, pero vemos de que diversidad funcional lo tenemos todos. ujú. Y todos y todas. Y si entonces, si utilizamos el término diversidad funcional, estaríamos ocultando que la sociedad todavía tiene discapacidades. Entonces, es la sociedad la cual con estas barreras discapacita a las personas. Entonces, si seguimos en la lucha, continuamos con el término persona con discapacidad, sin embargo, nuestra gran meta es poder eliminar la discapacidad para que quede en sí como persona. Ok. Lucho, por aquí hay otra preguntita. Claro. Dice Lía, nos está escuchando desde, bueno, nos está viendo aquí en Zoom desde Granada, España. Hay Entonces, un y saludo. ella, sí, ella se nos unió el día de hoy. Ella quiere saber, las empresas tienen incentivos fiscales para contratarlos, dice. En España es muy natural que te atiendan en diversas actividades laborales. Dice, pero efectivamente, aquí también en España hay problemas con padres y madres que los infantilizan. Sí, lo que son de los incentivos fiscales existen y existen también en lo que son en los diferentes países. Sin embargo, parte de la solución no es que existan más leyes, sino que es que también que tengamos ya un cambio y una revolución cultural en el cual ya sepamos que como personas, y si por ejemplo en dicho caso yo conformo una cooperativa, el saber y contar de que también hay personas con discapacidad que pueden llegar y formar parte de, o si por ejemplo si yo tengo una empresa en el cual la estoy desarrollando, saber de que también puedo contar con población con algún tipo de discapacidad. Y hay en ocasiones en que por más incentivos fiscales que hayan para las empresas o que hayan leyes, desafortunadamente todo queda en el papel. Ujú. Entonces, sí, continuamos desafortunadamente con las tasas de desempleo y sí tenemos que ser muy claros. Eh, Cuando estamos hablando de discapacidad, justamente estamos hablando también hasta de pobreza. Y cuando Ujú. hablamos de pobreza, hablamos de discapacidad. Justamente porque son muy pocas las oportunidades que tiene la población con discapacidad para poderse desarrollar en el campo, sobre todo en el campo del trabajo. Las tasas de desempleo entre la población con discapacidad son muy altas. Eh, Vemos donde, por ejemplo, vemos en las noticias ahora con lo que es con la pandemia, que hay toda un impacto grande en la sociedad cuando se dicen de que es que las tasas de desempleo están subiendo en un 20-25%, y en la historia de la población con discapacidad, las tasas de desempleo siempre han estado rondando más del 70-80%. En lo que estamos hablando en los años 90, las tasas de desempleo entre las mujeres con discapacidad rondaba más del 85%. Era increíblemente grande. Y bueno, por más que nosotros estamos haciendo lo que es de la lucha, esa barrera actitudinal que tienen muchas de las personas en el poderles llegar y negarles el empleo a las personas con discapacidad, en dicho caso, porque se puedan llegar a pensar de que, no, mira, es que es como es una persona con discapacidad, es una persona enfermiza, entonces si yo le voy a dar trabajo,
se va a estar incapacitando, va a estar yendo a citas médicas o va a estar, o sea, son cuestiones en las que son por los mismos prejuicios que se tienen de la parte de la actitudinal en la cual se nos llega y se nos limita y se nos pone lo que serían esto, lo que son de las barreras. Correcto, Más de bien, hecho por muchísimas. acá, Ajá. bueno, por acá me puso una chica aquí por el privado, dice, ¿y qué pasa con el porcentaje de personas con discapacidad que se supone que deberían contratar las empresas? Eh, si vemos, bueno, y es un dato sumamente interesante. En Costa Rica, a pesar de que existe un proyecto, ¿verdad? Y existe también diversidades de planes que también que realiza el Ministerio de Trabajo y hasta los mismos que son de los incentivos fiscales, son muy pocas las compañías las que llegan y pueden tener lo que son estos tipos de beneficios. De hecho, hace unos años, hace aproximadamente unos 2 años, había salido el dato en donde solo 11 empresas a nivel del país estaban aplicando lo que serían estos beneficios de incentivos fiscales para contratar a población con discapacidad. Pero bueno, si vemos, también existe una ley, que es la 8662, en donde se indica que el 5% de las plazas de gobierno tienen que ser ocupadas por población con discapacidad y desafortunadamente en ocasiones no se cumple. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver mucho con la cuestión del puesto de trabajo. Y si nos vamos también a la raíz del problema, mucha de la población con discapacidad no tiene acceso a una educación, no tienen acceso a, por ejemplo, a lo que es a la educación superior. Entonces, vemos en donde cada vez más se ve más rezagada la población con discapacidad por justamente eso, por no tener las herramientas y por no poder tener las oportunidades para poderse desarrollar. De hecho, sí, aquí como lo que estaba comentando Luis Sevilla, dice que Taco Bell, sí, de hecho Taco Bell es una de las empresas en las que es parte de esos planes de incentivos fiscales, son de las pocas en las cuales sí están, sí son parte de. Entonces, sí, lo que nosotros queremos más que todo es poder también hacer conciencia de no tener que llegar al punto de obligar, sino que simplemente que sea por una cuestión cultural. Por ejemplo, eh, no queremos llegar y uno de los casos en los que pasó a mí, y de hecho saludo aquí a mi compañera Paula, que fue mi compañera de trabajo, en donde ella justamente cuando empezamos nosotros a conversar, ella estaba con sus planes y sus planos para la casa, y fue tanto lo que nosotros conversábamos sobre lo que era discapacidad, en el cual estábamos naturalizando, que ella lo primero que ella dijo fue, estos planos yo los cambio y yo lo que quiero es que mi cuarto sea lo más amplio posible y mi baño sea lo más amplio posible. Ya a ella no se le tuvo ni siquiera ni que obligar o llegar a decir, no, usted por cuestiones del tal ley, usted tiene que hacer los planos así, 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 sino que ya ella, por una parte también hasta cultural, ella decía, ok, yo también tengo que llegar y analizar que si el día de mañana yo adquiero la discapacidad física, o por ejemplo, alguno de mis familiares también llega a adquirir la discapacidad física, también tengo que procurar porque mi casa sea accesible. Y desafortunadamente muchos también de nuestros hogares son inaccesibles. Entonces, nuestras primeras barreras de infraestructura están hasta en nuestras propias casas. Eh, para ya poder finalizar, ¿verdad? Con lo que sería con esa charla que esperamos que en algún momento poder también hasta tener otras sesiones para compartir con las personas. Eh, ya lo que es el modelo social, nace la frase que es sumamente importante para que todos y todas lo tengamos en cuenta. Nada de nosotros sin nosotros y nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Nada de nosotros y nosotros. Y es que muchas de las ocasiones se realizan diferentes tipos de proyectos, se realizan diferentes tipos de leyes o se realizan diferentes tipos de programas
en donde no se le consulta a la población con discapacidad. Se piensa en que es el beneficio para la población con discapacidad, pero no se le toma en cuenta. Entonces, de ahí es donde nosotros también incentivamos mucho lo que es la participación de la población con discapacidad para que sea parte de la sociedad cada vez. Jamie Knight de la UNESCO dio un dato que para nosotros nos movió el suelo, ¿verdad? Y nos dijo, si la sociedad y los gobiernos se comprometieran para que la población con discapacidad ya dejemos la parte asistencialista y les demos oportunidades para que puedan tener su trabajo, las ganancias del país aumentarían hasta en un 3%. Entonces, eso es algo del cual también vemos que es sumamente necesario, que es que la población con discapacidad pueda participar en las diferentes áreas, en lo que es en la parte política, en lo que es en sus municipalidades, que sean personas que sean realmente activas. Así es que también hago un llamado a todas aquellas personas con discapacidad para que podamos también llegar a ser agentes de cambio y tener una mayor participación. Y para la población sin discapacidad, es justamente eso, de que podamos tener el mayor contacto y que podamos también llegar a trabajar porque podamos tener lo que son los espacios que sean realmente inclusivos. Reflexionando un poco, ¿verdad? Eso sí se los dejo de tarea. ¿Cuáles otros ejemplos de modelos de tradicional hay en Costa Rica? Modelo médico rehabilitador o qué modelos sociales también existen en Costa Rica. Los modelos de la discapacidad coexisten en nuestra sociedad, abogamos por el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra identidad como parte de la diversidad humana. Y por último, para conversar un poco, ya que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Lo que son las buenas prácticas para las personas con discapacidad, primeramente, poder prestar atención a la persona, no a la discapacidad. En ocasiones, desafortunadamente, nos fijamos más en lo que es en el bastón para aquella persona con discapacidad visual o nos fijamos más en lo que es en las sillas de ruedas que hasta en lo que es de la misma persona. Hablar directamente a la persona con discapacidad, no a su acompañante, como lo que puede llegar también a suceder con aquellas personas con discapacidad intelectual y tratarlas como adultos. Sí, o sea, el infantilizar a las personas con discapacidad es un daño increíble lo que se le hace a las personas. Así es que sí es sumamente necesario poder tomar eso en cuenta. Y bueno, y dejándonos de lo que es del término, que si es persona con discapacidad, lo más importante es tratarla por su nombre, o sea, tratarla como persona, no por su discapacidad. Para las personas con discapacidad visual, hablarles mirando su cara, dirigirnos directamente, hablarles con un tono normal, despacio, claro, y sí siempre ser muy descriptivo. Y bueno, algo que también que es sumamente necesario es el poder también indicarles en los momentos en que nos vamos, podernos identificar en los momentos que nos estamos saludando. Eh, Utilizar, por ejemplo, a veces las palabras ver y mirar, que muchas personas también se pueden como que acongojar, justamente por tal vez utilizar esos términos, porque piensan que tal vez que llegan y pueden hasta ofender con la discapacidad auditiva, hablarles justamente sin que nos estén mirando, porque hay ocasiones en que se puede llegar a hablar y uno les da la espalda, llamar la atención con un ligero toque, eh, nos situaremos lo que es a la altura, sobre todo si son la parte de la niñez con discapacidad. Mientras hablamos es necesario que no tengamos nada en los labios ni en la boca, por eso que también que se estaba implementando lo que son lo que son el uso de las caretas, vocalizar bien sin exagerar o elevar el volumen de la voz. Hay personas en que hay momentos en que pueden llegar hasta gritar. Eh, si no entienden lo que son, repitemos el mensaje. Y bueno, hablar lo que es de frente, mientras caminemos es preferiblemente no hablar. Y una de las cosas sumamente importantes y necesarias es promover también de que la población aprenda el ESCO. Que ya vemos que los beneficios no es simplemente por una cuestión de comunicación, sino que también va muchísimo más allá.
Entonces es como ejercicios también para el cerebro. Las buenas prácticas para las personas con discapacidad física es el dirigirnos hacia ellas siempre, ¿verdad? Viendo lo que son de la cara, ponernos lo que es a su alcance y adecuar la altura de textos o mensajes escritos. Sí, también es muy bueno el poder también a la hora de colaborar en sus desplazamientos con las sillas de ruedas, sobre todo, ¿verdad? Esperar a la petición de lo que es de la ayuda, porque en ocasiones tal vez por querer, como dicen, por querer hacer una gracia, ¿verdad? Terminamos bien dándonos una torta. Eh, sí, es algo del cual tener muchísima atención, ¿verdad? Que en lo que son espacios estrechos, debemos prestar atención de lo que son de las manos y los pies. Los baños adaptados, sí, tendremos perfectamente localizar una ubicación en donde los mismos poderlos orientar para que puedan tener también a personas a quien llegar y preguntar. Eh, lo que es la de personas con discapacidad intelectual, utilizar frases cortas, muy claras, sencillas, no utilizar un lenguaje abstracto ni tecnicismos. Personas con discapacidad estamos hablando del TEA, el trastorno del espectro autista, utilizar un lenguaje positivo y sí, no ser muy, utilizar un vocabulario así que sea muy metafórico, ¿verdad? Y por último, reflexionar y bueno, pensar de que las personas con discapacidad no necesitan ayuda. Eh, Necesitamos en dicho caso lo que son colaboraciones y poder también contar con lo que son nuestros instrumentos de apoyo, no llamarles de pobrecitas. Una persona con discapacidad puede trabajar, no puede trabajar. Esas son de las cosas en las que nosotros mismos podemos llegar y reflexionar si son personas con discapacidad que puedan ir a un concierto o a un restaurante con sus amigos. Desafortunadamente hoy vemos donde también hay mucha segregación en este tipo de actividades. A pesar de que se les brinda accesibilidad, se tiende a segregar. Entonces, las personas con discapacidad van por este lado y sus amigos, familiares, etcétera, van por el otro. Una persona con discapacidad puede tener hijos o pareja. De lo que es un tema en el cual nos apasiona mucho también es hablar sobre lo que es la sexualidad de la persona con discapacidad. En dicho caso, en otro Facebook, si las personas lo quieren, ¿verdad? Y pues, se lo pueden solicitar a Dieguito, poder Ujú. tener otros espacios en los que podamos llegar también hablar y profundizar sobre lo que son esos temas. Y bueno, por último, ofrecerles un poco lo que son de los servicios de la Asociación de Zampa Inclusivo, del cual brindamos lo que son diferentes tipos de charlas, asesorías. También podemos colaborar en lo que son los procesos de reclutamiento. Tenemos la parte de las presentaciones artísticas de danza contemporánea inclusiva. Somos una agrupación en la cual de danza contemporánea inclusiva estamos promoviendo mucho la participación de la parte cultural, en lo que indica el artículo número 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ofrecemos oportunidades también de desarrollar con nosotros proyectos de tercero voluntariado y muchísimas cosas más. Ahí tienen nuestros contactos. Nos pueden buscar en lo que es en Facebook como Asociación de Zampa Inclusivo. Tenemos también nuestro correo de Gmail, que es de zampainclusivo@gmail.com. Tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 8369-1359. Para más información o dudas, comentarios, sugerencias en los cuales ustedes quieran hacernos ver. Y bueno, y por último, como por reflexión, lo que queremos justamente es, como decía Stephen Hawking, la sociedad y las personas tenemos que estar comprometidas para poderles brindar herramientas, para poderles brindar todo lo que se les llama en la parte de oportunidades para que las personas con discapacidad nos podamos desarrollar como personas. Y ante todo, somos personas, que es lo más importante para que podamos también comprender un poco. Ha sido como algo muy, dicha cuenta, resumido, ¿verdad? Lo que ha sido lo que es de discapacidad. Agradecerles nuevamente por lo que ha sido por el espacio. Espero que haya sido muy enriquecedor, que les haya gustado, que haya sido de su provecho. Y bueno, totalmente abiertos a preguntas, sugerencias, comentarios. Por aquí tenemos varias, Lucho. Y por supuesto que te vamos a volver a invitar. Yo te decía
que tal vez cuando a veces uno se pasa la hora, la gente se comienza a ir, pero no, aquí la gente está llegando más. Yo Ah, nada más veo que los números crecen, así que usted tranquilo. Bueno, aquí por acá voy a decirte que, bueno, Fanny nos saluda desde Pérez Celedón. Doña Marta Campos dice, aún existe mucho temor por creencias erróneas y por falta de aceptación en los mismos núcleos familiares. El movimiento cooperativo, ¿de qué manera los apoya? Bueno, en el caso del movimiento cooperativo, yo creo que la bendición o la magia que tiene la cooperativa en el concepto de empresa cooperativa es que una cooperativa no discrimina ni por religión ni por discapacidad. Entonces, gracias a Dios en el movimiento cooperativo, ojalá tuviéramos más, pero sí tenemos muchas cooperativas de personas con discapacidad ejerciendo y manejando su propia empresa. Yo he tenido la oportunidad de compartir con los chicos de, de Copesuperación allá en Limón, que estuve allá un tiempo enseñándoles la parte de computación y es una empresa que el hecho de estar ahí ya genera oportunidades que esos muchachos no tienen. Entonces, eso es algo que muy bueno porque le da el movimiento cooperativo la posibilidad de ser parte de una empresa y ser parte de manejarla. Por acá dice, bueno, mucha gente te dice que muchas gracias, que excelente disertación, muchas gracias por la información, muy interesante, muy enriquecedora. Por acá, del lado del Facebook, dice, un buen lenguaje inclusivo y simplemente trabajar en conjunto se puede llegar a grandes cosas. Dice por acá Héctor Acevedo, ¿estas charlas ustedes las dan en algún lugar como el gobierno local o otros lugares? bueno, en dicho caso nosotros estamos totalmente abiertos a que se puedan contactar con nosotros y si fuera el caso de nosotros ir y dar lo que son este tipo de charlas, asesorías, exposiciones, estamos totalmente anuentes. Y bueno, simplemente ahí llegan y nos contactan y vemos la oportunidad para poder ir a diferentes partes. Ojalá, ¿verdad?, que podamos también promover. Justamente eso, que es el conversar y hablar sobre el tema de discapacidad. El tema de discapacidad tenemos que naturalizarlo, o sea, es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos en donde ya tenemos una sociedad que sea realmente equitativa para las personas con discapacidad, las demás poblaciones se van a ver beneficiadas. Y bueno, una cosa en la cual sí, igual me gustaría también ver y compartir, que sea como sea, sí tenemos que ser muy claros, la discapacidad tarde o temprano nos va a llegar a cada uno de nosotros. Simplemente por adquirir una discapacidad es el pasar de los años, una enfermedad y un accidente. O sea, es algo el cual podemos tenerlo a la vuelta de la esquina, pero no tenemos que verlo como de algo de que, mira, si es el caso que llego a adquirir una discapacidad, se me va a caer el mundo, ya no voy a hacer nada, entonces ya, o sea, no, las cosas se pueden adaptar y podemos llegar a tener también muchísimo desarrollo personal siempre y cuando podamos tener los mecanismos y las herramientas para podernos desarrollar. Entonces, estamos totalmente anuentes para poder también ir a cualquier parte. De hecho, les cuento, yo no he conocido a nadie tan activo como Lucho. Lucho, el otro día me contaba la familia que no es que Lucho duerme como 5 horas, porque vean, Lucho trabaja en un call center, ahí donde ven a Lucho habla como 3 idiomas, ¿verdad? Portugués, inglés y Sí, sí. español. Ujú, Pero de ahí, Lucho en el día, ¿en qué está? Haciendo, está en el proyecto de Zampa Inclusivo, que pueden ir a seguirlos a Facebook, porque digamos, estas charlas, Lucho las hace mucho en su página, que está etiquetada aquí en este post ujú, Lucho, en algún momento del año pasado, me acuerdo que trajo a la selección de Argentina de rugby de personas con ujú, discapacidad para enfrentar ujú. el primer encuentro con la selección de Costa Rica, que él mismo la armó, ¿verdad? Y fue toda una experiencia. Y bueno, desde toda la parte de la danza inclusiva, Lucho, ahora usted me pasa algunos videos de las presentaciones de ustedes para
porque esta charla va a quedar, como siempre, en nuestra página de educacioncooperativa.com y yo voy a poner la grabación de esta charlita que tuvimos con Lucho, pero también voy a dejarles varios links para que los vean en vivo. Por acá, Sí, déjenme... claro. No, lo Ajá. importante es poder también, ¿verdad?, tener esas alianzas para poder desarrollar de igual forma como hemos estado trabajando durante esos años. Bueno, un saludo a doña Alice, que también estuvimos trabajando con diferentes proyectos, con el Parque La Libertad, con la que fue la Federación de Rugby, ¿verdad? Y con aquel profe Denis, que un caluroso saludo, el poder hacer lo que fue ese campamento. Ahora que estamos también con lo que son con la danza contemporánea inclusiva. De hecho, a partir del mes de agosto vamos a tener clases de danza contemporánea e inclusiva a través de la plataforma de Zoom, para que entonces ahí las personas estén ahí atentas y se puedan llegar y se unir. Van a ser clases totalmente gratuitas. Y bueno, es parte de el movimiento que queremos nosotros ir desarrollando, ir cambiando lo que sería esa cultura, para poder tener que la población con discapacidad se desarrolle cada vez más. Una frase que me encantó del grupo de Concuerpos de Colombia, porque también estamos dentro de lo que es eh, dentro de una gama de red de grupos de danza contemporánea e inclusiva, que ese es otro, que si después nos invitan a otro Facebook Live, podemos hablar justamente de danza inclusiva, y nosotros encantadísimos, ¿verdad?, para poder Por supuesto. llevar lo que sería ese tema. La frase de ellos es que ellos dicen, no sabemos en el momento cuando vamos a tener alguna presentación y vemos que hay un gran artista dentro del público. Entonces, justamente eso es lo que queremos. Entonces, abrir lo que son las oportunidades, abrir el camino para que la población con discapacidad se pueda desarrollar y no nos vamos a dar cuando alguna persona puede llegar a ser un gran artista, puede llegar a aportarle tanto a la sociedad, que justamente es algo que se necesita hoy en día. Bueno, por acá tenemos, bueno, doña Alice dice, felicitarte Lucho, porque a mí me consta cómo luchaste con la danza y lo lograste. Adelante y saludos a todos los compañeros de Desampa Inclusivo, los admiro mucho. Por acá, María Aurora dice, felicitaciones, muchas gracias por motivar con tanto amor a la vida, mi admiración y respeto. Lía, este tema es similar en casi todos los países, pero el cambio vendrá de la sociedad en su conjunto, política, inserción fiscal, educativa y sobre todo la familia. Hay que trabajar mucho y los cambios vendrán. Un saludo a todos. Empiezo a trabajar, dice. Bueno, Lucho, muchísimas gracias por venir. Como te dije, no va a ser la última vez que lo tengamos de invitado, si Dios quiere. Eh, Vamos a estar en contacto. Para los que nos estuvieron siguiendo aquí, ya por la tarde, este video lo van a poder encontrar en educación y capacitación, en educacioncooperativa.com, la página. Y ahí vamos a dejarles también todos los contactos de Lucho, de Zampa Inclusivo, y vamos a dejarles los videos de la danza inclusiva. De hecho, mañana me decías que tienen también un Zoom sobre el tema. Y mañana, por medio de lo que es del Facebook Live, Ajá. vamos a tener a Rafael Tursi. Él es del proyecto PES. Este proyecto PES trabaja en Brasil de una forma increíblemente hermosa, que es la parte del teatro y la danza, en donde la participación de la población con discapacidad es enorme. Y tanto así que una de las bailarines es una chica con una parálisis cerebral. Y bueno, vemos que en la danza todo el mundo puede hacerlo. Eso es lo maravilloso que tiene la danza, en donde que todos y todas podemos hacerlo. Y si danzamos, personas con y sin discapacidad, estamos danzando porque sea una sociedad que sea realmente equitativa para todos y para todas. Y bueno, más bien agradecerles nuevamente por lo que ha sido, por el espacio, por tomarme en cuenta. Ahí pueden seguir lo que es la página también de las redes sociales de Infocop, donde son temas increíblemente hermosos y que justamente poder también promover el principio del
cooperativismo. Estamos en una situación en la cual el país, a pesar de que se vive una crisis, sin embargo, crisis en griego quiere decir crecimiento, y por medio de lo que es de ese principio del cooperativismo, sabemos que vamos a poder lograr como toda una sociedad que estamos unida. Y bueno, y que le den me gusta, y este también es un recuerdo que ahí lo tengo muy presente. Ah, sí, del COPEX. Bueno, de ahí. Muchísimas gracias, Lucho, por tomarte el tiempo. Yo sé que de ahí, prácticamente al hombre lo levantamos porque es una agenda muy apretada la que tiene Lucho. Eh, Muchísimas gracias y como te digo, vamos a estar en contacto para seguir otra vez, si Dios quiere, tenerte de invitado por acá en nuestro Facebook Live y despedirnos de todas las personas que nos siguieron tanto aquí por Zoom como por Facebook. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.